muy emocionantes y profundas reflexiones que hicieron el presidente Gaviria, Fernando Cepeda y Manuel José Cepeda. Tomé algunos apuntes para tratar de no quedarme atrás. Entonces, el primer tema que me puso Carolina fue el tema del Plan Nacional de Rehabilitación. Tarde, o sea, no entré el 7 de agosto, sino entré en días después, o casi un mes después, y básicamente entré al gobierno de Barco porque yo trabajaba en la Universidad de los Andes y ahí trabajaban Fernando Cepeda, Mario Latorre, y ocasionalmente iba César Gaviria a la hora de almuerzo. Entonces ellos están muy involucrados en el tema de la campaña. Yo dirigía un centro de desarrollo regional. Entonces cuando empezó el gobierno, me llamó un día Fernando Cepeda como a las 2 de la mañana y me dijo, ¿quiere entrar al gobierno? Entonces le dije, no, pues muchas gracias. ¿Qué se le ha ocurrido? Me dijo Cepeda. Entonces dije, no, pues la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Bogotá, porque mi papá fue director de la CAR. Entonces pensé, eso es regional, es la CAR. Desapareció Cepeda. Como 8 días yo seguí ahí. Y un día me llamó Mario Latorre y me dijo, maestro, eso de la CAR no se puede porque eso no lo nombra el presidente, eso lo nombra una junta de planeación, pero hay una cosa muy buena que es, no sé cómo se llama bien, no sé si es rehabilitación o integración. Entonces véngase mañana a las 4. ¿A dónde? No, pues aquí ya en mi oficina. No, mejor a la oficina de Germán Montoya. Entonces llegué al otro día a las 4 a la oficina de Germán Montoya. Yo no conocía a don Germán. Mario Latorre no llegó. Germán me dijo, bueno, entonces que ya estás listo. Pues así es, Germán, que ya estás listo. No, pues no sé, pues. Digo, sí, aquí ya está el decreto. Entonces, mira, anda firmando el decreto y después hablas con Carlos Sosa, ¿lo conoces? Entonces le dije, no lo conozco. Bueno, no importa, ya lo vas a conocer, es un gran tipo. Gabriel Silva, sí, él fue el que te recomendó. Pero no fue Mario Latorre, espera un momento. Y también me ha recomendado Mario Latorre. Entonces, el doctor Fernando Cepeda no tiene nada que ver con mi nombramiento. Yo sigo esperando que me nombre para ser director de la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y los valles de Ubaté y Chiquinquirá. Y hasta ahora no se ha manifestado. Entonces empezamos a trabajar. Efectivamente, Mario Latorre tenía razón, no había ningún cargo que se llamara Plan Nacional de Rehabilitación, sino entré a desempeñar un cargo que se llamaba Secretario de Integración Popular. Bueno, así me posesioné y ese cargo tenía bajo su responsabilidad el Plan Nacional de Rehabilitación que venía del gobierno del presidente Betancur. Era un programa para las zonas de violencia. Empezamos a mirar qué había el programa. Realmente era un programa, digamos, muy débil. Había una gran expectativa sobre un crédito del Banco Mundial. Entonces la primera actividad que tuve, apenas logré sentarme en la silla, fue hablar con el Banco Mundial y efectivamente el Banco Mundial no tenía ningún interés en financiar el Plan Nacional de Rehabilitación. Era un programa que tenía un alto contenido político y que no tenía, digamos, el Banco Mundial interés. Entonces me encontré un día con el presidente Gaviria, que era ministro de Hacienda, y le dije, pues me han puesto en lo del plan de rehabilitación, eso no tiene plata. Me dijo, no, eso no se preocupe. O sea, por plata no se preocupe. Vaya a donde Perry. Entonces Perry era ministro de Minas. Entonces Perry estaba en una lucha titánica para que en Ecopetrol entendieran que Ecopetrol era una empresa del gobierno. No sé si lo han entendido todavía, pero desde esa época la idea que tenía el ministro de Minas era que entendieran que Ecopetrol era una empresa del gobierno. Entonces se les ocurrió a Gaviria y a Perry que la financiación de todo el plan vial que estaba en el plan de rehabilitación lo hiciera Ecopetrol con excedentes de Ecopetrol. Una cosa, no diga eso, doctor Caballero, en su programa de buen gobierno,
porque eso no era buen gobierno. Entonces el presidente Barco me nombró miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Nunca había yo tenido nada que ver con petróleo, escasamente le echaba gasolina al carro, pero me dijo, su misión en la Junta de Ecopetrol, Perry era el que presidía la Junta, es sacarle plata a Ecopetrol. Usted no se preocupe por el petróleo ni por la refinería, sino es sacarle plata a Ecopetrol para financiar las vías. Estábamos yo tranquilo en eso y un día me llamó el profesor Cepeda, que era ministro de Gobierno, y me dijo, maestro, salimos para Cartagena digamos, son las 12, a las 3 de la tarde, vaya a Catam, que nos vamos a Cartagena a preparar una locución del presidente sobre el Plan Nacional de Rehabilitación. Bueno, pues yo empaqué, no teníamos mucho preparado, empaqué varias cajas y arrancamos a Cartagena. Pues allá estaba obviamente don Germán, estaba María Mercedes Cuellar, Carlos Sosa y César Gaviria y Cepeda. Empezamos a trabajar en eso y logramos darle cuerpo al Plan Nacional de Rehabilitación con un marcador rojo que tenía el presidente Barco, que cuando ya la discusión estaba muy grande, escogía el marcador rojo y decía, no señor, esa carretera tiene que ser así. Y las carreteras quedaron pintadas por el presidente Barco en el mapa. Hizo la locución el presidente Barco el 5 de noviembre, yo, muy ingenuo, no entendía por qué tanto afán en anunciar el Plan Nacional de Rehabilitación, y sucede que el 5 de noviembre era el primer aniversario del asalto al Palacio de Justicia. Y el presidente Barco, eso debió ser una cortina de humo que inventó Fernando Cepeda, resolvió no hablar, que era un tema tremendamente difícil en eso, en el primer aniversario del Palacio de Justicia, sino lanzar el Plan Nacional de Rehabilitación, o sea, cambiar de tema en ese momento. Desde ese momento quedó, digamos, un programa con el sello presidencial que fue muy importante. Llegó a tener el 15% del presupuesto nacional de inversión, llegó a cubrir 350 municipios o algo así, y todavía la gente lo recuerda en muchos sitios al Plan Nacional de Rehabilitación. Curiosamente, no por las carreteras que eran el 85% del presupuesto. O sea, las carreteras que se hicieron del Plan Nacional de Rehabilitación, pues son la troncal del Magdalena Medio, la marginal de la Selva, la carretera al Putumayo, o sea, carreteras que hoy son, digamos, la columna vertebral del sistema vial de Colombia. La gente recuerda el Plan Nacional de Rehabilitación por las pequeñas obras, que eran decididas por la comunidad en unas asambleas en los municipios y en las veredas, en las cuales había una amplísima participación. Entonces, ese programa, digamos, marcó muy de fondo lo que era una visión de gobierno frente a el proceso de desarrollo en el campo. Y es que tenía que ser con participación y con la gente. O sea, se establecieron unos consejos en los cuales estaban todas las fuerzas políticas de oposición, de gobierno, de todo. Probablemente había muchas personas de la guerrilla en esos sitios. Estaban los militares, estaban las iglesias y ahí se decidían, digamos, los presupuestos, que no eran muy grandes, pero los presupuestos de las obras pequeñas y medianas en cada lugar. Eso fue uno de los antecedentes importantes en la definición de la Constitución de los temas de participación. Era un esquema en el cual el gobierno establecía un sistema para que la gente discutiera lo que el gobierno antes decidía solo o decidía a través de los dirigentes políticos. Cada poste, cada kilómetro de vía en este país tenía el nombre de un político y la idea fundamental era que no se acabara la vía, sino que cada elección se hacía un kilómetro más con el nombre de ese político. Después, si ese no era elegido, otro iba y lo cuestionaba, pero hacía otro kilómetro, pero no había decisión de la gente. El plan de rehabilitación fue uno de los elementos fundamentales para introducir
un capítulo muy importante en la Constitución, que es todo el capítulo de participación. Y eso surgió básicamente de que el presidente Barco tomó la decisión de que no se hacían las obras que quería el gobierno, sino las que se discutían con participación de la gente en las localidades más pobres. Cuando surge la elección de alcaldes, Carlos Sosa, que era el consejero presidencial, recuerda, Luis Guillermo, para la paz, resuelve lanzarse de candidato a la alcaldía de Bogotá. A mí también me dio por ahí, pero en un momento tremendamente difícil porque paz no había. O sea, lo que contó Fernando Cepeda, el presidente Barco mantuvo la política de Betancur en relación a lo que se estaba en proceso de diálogo con las FARC y lo que hizo fue cambiar las comisiones de paz no gubernamentales por unos funcionarios que respondían directamente al presidente, que era el consejero de paz. Duramos 2 años sin avance ninguno en las conversaciones con las FARC, aunque no exactamente en mi oficina, pero en la misma dependencia había un radioteléfono. En esa época no había celulares, hubiera sido más fácil. Un radioteléfono en el cual todos los días a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde un funcionario de mi oficina hablaba con el jefe de las FARC, Jacobo Arenas, en lo que se llamaba el teléfono rojo. Todo eso está grabado, lo tiene el ejército naturalmente, lo grababa la inteligencia militar, todo el mundo, y era pues una forma de mantener una conversación con el principal grupo guerrillero en ese momento. Cuando asumo ser consejero de paz, como a los 3 días tuve un problema tremendo. Se me ocurrió dar unas declaraciones en contra de una propuesta que tenía el expresidente Alfonso López Michelsen sobre humanización de la guerra. Lo que dije, creo que era válido, pero a él no le pareció, era: el tema no es humanizar la guerra, sino mirar cómo acabar la guerra. López era el mayor propietario de Caracol, una persona de una influencia política tremenda, y a las 7 de la noche en Caracol, un editorial de 30 minutos de Alfonso López Michelsen en contra de un señor recién nombrado que se llamaba Rafael Pardo porque había osado controvertirlo. Entonces yo llamé a la secretaria del presidente y le pedí una cita inmediatamente y le dije: presidente, pues pasó esto. Usted tiene mi renuncia a su disposición. Yo no tengo pues nada que hacer. El presidente López es el jefe del Partido Liberal y pues si no le gusta lo que yo he dicho, pues sí, yo me equivoqué. Entonces me dijo: ¿y cuántos años tiene López? Entonces le dije: no sé, 68 o 69. ¿Y usted? Entonces me dijo, entonces le dije: no, pues 31. Entonces dije: ¿qué se preocupa entonces? Siga adelante. ¿Qué se va a preocupar por lo que dice un viejo de 69 años? Así fue que lo mismo que Manuel José me ratificó ahí en ese momento. Entonces empezamos en una situación muy tremenda porque no había condiciones de paz. Barco había mantenido la política de Betancur en el sentido de mantener un cese al fuego bilateral con las FARC, pero un cese bilateral que todos los días se hacía más difícil mantenerlo por los ataques de las FARC, por la guerra sucia que había en ese momento, y Barco resolvió irlo rompiendo por departamentos. O sea, un asalto de las FARC al ejército en el Caquetá, entonces se rompió el cese al fuego en el Caquetá. Uno en el Putumayo, se rompió en el Putumayo. Cuando asumo el cargo de consejero de paz, no quedaba cese al fuego en ninguna parte. No había ninguna, o sea, no quedaba nada de proceso de paz con Betancur. Pero había empezado ya el proceso de plebiscito. El proceso de plebiscito empezó con unas mesas temáticas, ¿cómo se llamaban, hermano José?
mesas de trabajo. Bueno, eso, un nombre muy original. Mesas de trabajo. Y las mesas de trabajo tuvieron un éxito increíble. O sea, participaban, no sé, decenas de miles de personas con propuestas en las mesas de trabajo, y con Chucho Bejarano, Jesús Antonio Bejarano, quien hace pocos días recordamos en un homenaje a él, que fue asesinado por las FARC hace 17 años, tal vez. Chucho Bejarano, que trabajaba en la Consejería de Paz, nos sentamos y miramos y dijimos, hay que relanzar una política de paz sobre la base del plebiscito. Entonces empezamos a plantear, como teníamos una comunicación diaria con las FARC, una posibilidad de vincular los grupos armados a la discusión del plebiscito, de mesas de trabajo en mesas separadas, y buscar así relanzar una política de paz. Ese, digamos, fue el embrión de una nueva política que lanzó Barco, y esa idea la juntamos con un memorando que habían hecho las fuerzas militares sobre entrega de durante esa época había a veces muchos rumores que se va a entregar el frente, no sé qué, el frente primero, bueno, el frente primero es ahora, el frente séptimo, el no sé qué, bueno. Entonces las fuerzas militares habían hecho un muy detallado inventario, cronograma o metodología, protocolo, dicen ahora, un muy detallado protocolo de cómo hacer para incorporar un grupo de guerrilla que se entregaba, digamos, y se sometía al Estado. El primer punto era entrega de armas. El segundo punto era, pues, obviamente hablar con ellos, establecer mecanismos. Bueno, entonces tomamos ese documento de las fuerzas militares, y con Chucho Bejarano dijimos, bueno, vamos a hacer este proceso con el documento de las fuerzas militares, pero le vamos a quitar el primer punto y lo vamos a poner de último. O sea, la entrega de armas no es lo primero, sino es lo último. El orden de los factores sí altera el producto, doctor Caballero. Y sobre esa base empezamos a estructurar una nueva política con el presidente. El presidente miraba documento por documento, línea por línea, subrayaba, tachaba, miraba, quitaba, ponía. Y se dio digamos, para esos momentos, la liberación de Álvaro Gómez, que había sido secuestrado, y eso generó, digamos, una especie de ascenso mediático del M-19 en distinto tipo de actividades y conferencias. Y en ese momento el presidente Barco lanza lo que llamó la Iniciativa para la Paz. La Iniciativa para la Paz fue un relanzamiento de una política de paz distinta a la de Betancourt, y tenía un muy detallado itinerario y protocolo de qué ofrecía el gobierno, qué pedía a los grupos armados y qué era el resultado que esperaba el gobierno. Y todo eso lo hizo público y en un documento escrito, y lo lanzó en una locución por televisión. El documento de Iniciativa para la Paz fue inicialmente contestado, digamos, por la vía armada y terrorista por parte de todos los grupos guerrilleros. O sea, hicieron una ofensiva diciendo que era un plan de rendición, que no iban a aceptar la Iniciativa para la Paz, y al cabo de relativamente poco tiempo empezamos en contacto con el M-19 sobre la posibilidad de que empezaran una negociación. La negociación empezó en enero del año 89 y estaba prevista, digamos, no teníamos tiempo previsto, pero esencialmente era un proceso en el cual el M-19 se concentró en dos sitios, lo mismo que van a hacer las FARC en unos días, pero en este caso se concentró durante todo el proceso de negociación, y en esos lugares, uno de ellos en el Cauca, en la vereda de Santo Domingo, se hizo todo el proceso de negociación. Fue un año tremendamente difícil, el año 89,
que, digamos, era permanentemente interrumpido por acciones narcoterroristas. Ahí fue el asesinato de Luis Carlos Galán y una serie, el derribo del avión de Avianca en Soacha y una cantidad muy impresionante de acciones narcoterroristas en ese mismo año. Durante todo ese proceso, el presidente Barco tuvo siempre un control de la situación y de qué se estaba trabajando en términos del proceso de paz. Desde el primer momento vinculó muy estrechamente al jefe del Partido Liberal, que era el expresidente Turbay. Y todos los comunicados o todos los avances que había eran mirados por el presidente Barco y por el presidente Turbay. Este procedimiento era un procedimiento bastante preciso en términos de que los avances eran avances en los cuales el presidente estaba de acuerdo. O sea, el presidente no estaba siendo asaltado en su buena fe ni daba un cheque en blanco, sino él indicaba exactamente y en términos muy precisos cómo eran los avances. Uno de los temas más importantes es que se tenía un apoyo bipartidista unánime al proceso. O sea, a pesar de que el Partido Conservador, como dijo Fernando Cepeda, tenía una posición drástica y radical en términos de oposición. El Partido Conservador tenía el 40 o 45% del Congreso, tenía la mitad de la prensa escrita, la mitad de los noticieros de televisión, de las cadenas de radio, y era oposición permanente. En cuanto al proceso de paz, había un apoyo explícito y permanente al proceso. Muy diferente a lo que ocurre hoy cuando la bandera fundamental de la oposición es sobre la forma como se lleva el proceso de paz o cómo se ha llevado el proceso de paz. En ese momento no había sino unanimidad en ese sentido. Y había durante todo este periodo unas pilatunas que hacía Turbay para molestar a los conservadores. Por ejemplo, un par de veces las declaraciones de la dirección liberal, Turbay me decía, mire, esta es la declaración, pero vaya y se la mandan al presidente Pastrana desde el fax de Palacio, es que ustedes no son de la época del fax, los caballeros sí. Los fax tenían arriba un remite, se sabía de dónde venía. Entonces le llegaba al presidente Pastrana un fax de la Dirección Nacional Liberal que venía del Palacio Presidencial y estallaba en furia y daba unas declaraciones tremendas, pero eso era absolutamente intencional del expresidente Turbay de sacarle la piedra de esa manera al presidente Pastrana. Hubo momentos muy, muy difíciles, el asesinato de Luis Carlos Galán, por supuesto. Yo recuerdo, se fue don Germán, pero lo recuerdo muy especialmente, porque la noche anterior a el asesinato de Luis Carlos Galán, había entrado en paro todo el sector judicial porque habían asesinado el día anterior a un magistrado de nombre Carlos Valencia, que era la persona que tenía los expedientes de extradición de Pablo Escobar y había sido asesinado. Y el sector judicial entró en un paro y me pidió Germán Montoya ese día como a las 5, un jueves como a las 5 de la tarde, que fuera a acompañar al ministro de Justicia a mirar con las organizaciones sindicales de justicia cuál era la situación, y pues la conclusión que yo tuve a las 10 de la noche es que no había, mejor dicho, que no iba a haber posibilidad de levantar el paro, pues el paro no tenía razones sindicales ni laborales, sino que era sobre un tema de supervivencia y seguridad de los jueces. Entonces, Germán Montoya lo llamé, me dijo, véngase para acá. Me fui a Presidencia
Y me llamaron ahí, cuando iba entrando me dijeron, vaya a la oficina de Marcela, a la oficina jurídica, no sé si Marcela está aquí. Bueno, entonces fuimos a la oficina de Marcela, le dijo Germán, Marcela, saque lo que sabemos. Y abrió una caja fuerte y sacó un paquete de documentos que eran los decretos sobre extradición administrativa, que estaban listos, preparados y hechos desde lo que contó el presidente Gaviria, la fuga de Ochoa de una cárcel, y en ese momento no hubo, digamos, las condiciones políticas para expedirlos. Entonces me dijo, don Germán, lea estos decretos o esto. Y lo leí, me dijo, ¿usted cree que esto arreglaría, digamos, cambiaría la situación? Entonces le dije, no, por supuesto. Entonces vamos y le decimos eso al presidente, subimos como a medianoche a la casa privada con Marcela y Germán Montoya, y ahí pues Germán le dijo, hemos concluido que lo más conveniente en este momento, lo único que se puede hacer es expedir los decretos de extradición por la vía administrativa. No era solamente ese decreto, sino había, Manuel José recuerda muy bien, había un conjunto de decretos donde se le daba a las fuerzas militares atribuciones de allanamiento, de detención, es decir, era un paquete de decretos muy, muy fuerte en ese sentido. Convocó el presidente a las 12 del día Consejo de Ministros, yo no era ministro, pero iba al Consejo de Ministros, y a las 8 o 9 de la mañana teníamos un seminario en el norte de Bogotá sobre la paz en Ruanda, para que vean cómo estamos bien actualizados. Había unas personas de Ruanda y estaban los que intervenían en ese momento, era César Gaviria, que era el jefe de campaña de Luis Carlos Galán, y Horacio Serpa, que era el jefe de campaña de Ernesto Samper. Cuando estaban ellos interviniendo, me avisaron que habían asesinado en Medellín a el coronel Valdemar Franklin Quintero, el comandante de la policía de Antioquia. Y a la salida, pues les comenté, pasó esto, cada uno se fue muy en silencio a su campaña, y empezó hacia las... me llamó Germán Montoya y me dijo, véngase antes y vamos, eso lo decía cada rato Germán, vamos cogiendo uno por uno los ministros antes de que entren al Consejo para tener, digamos, una opinión más formada sobre el tema de extradición. Algún oficio se hizo, Manuel José estaba ahí, pero muy infructuoso. El Consejo de Ministros empezó y realmente la oposición, no digo nombres, de los ministros más insospechados en contra de la extradición surgió, y de las 12 del día a las 6 de la tarde que se anunció al Consejo, entró el general Maza y anunció que había habido un atentado contra Luis Carlos Galán, se duró en la discusión, recuerda Manuel José, sobre el tema de la extradición. El presidente Barco no dijo, voy a anotar, pero quiero oírlos a ustedes. Y eso, digamos, ya al final dijo, pues quiero decirles que esto ha sido traído a este consejo porque yo estoy de acuerdo que eso hay que firmarlo. Y tomó el bolígrafo y firmó el decreto. Dijo, no sé quiénes de ustedes van a firmarlo. Y ahí dijo, en media hora vamos a salir a la televisión a anunciar el decreto. En ese momento no teníamos la información de la muerte de Luis Carlos Galán, solamente del atentado. Cuando Barco empezó a hablar por televisión, ya se sabía de la muerte de Galán, y Barco hace referencia en el discurso a ese hecho. Después del discurso nos quedamos, no sé si Manuel José, con el ministro de Defensa, programando otro tipo de acciones relacionadas con decretos de orden público que tenían que ver con allanamientos, con detenciones, etcétera, etcétera.
Entonces, ese momento fue tremendamente difícil. El otro que fue tremendamente difícil, pero muestra el carácter de Barco, fue con el asesinato de Carlos Pizarro, que era con quien Barco había firmado la paz un mes antes en el Palacio Presidencial, y lo había hecho 3 días antes de elecciones. Un paréntesis antes, ya voy a acabar, doctor Caballero, no se preocupe. El M-19 tenía que desmovilizarse y hacer dejación de armas antes de las elecciones, eran locales, eran de alcaldes y gobernadores y de Congreso, porque tenía listas y candidatos que solo podían participar de acuerdo a las normas que se habían establecido si había habido una dejación de armas efectiva. En los últimos 3 semanas antes de las elecciones, antes de las elecciones, empezaron a presentarse todo tipo de problemas que nos hacían casi imposible establecer el mecanismo para que el M-19 dejara las armas. El fundamental era que las armas, el M-19 hacía dejación de armas. El término dejación no es de ahora, sino simplemente yo. Dejación es dejar las armas, no es entregárselas a otro, a una entidad que a Barco le pareció extraordinaria, que era la Internacional Socialista. El Partido Liberal estaba buscando ingresar a la Internacional Socialista, y al M-19 también le parecía muy bueno. También, digamos, es una entidad que ha tenido una gran importancia en toda la izquierda mundial, pero la Internacional Socialista no existe. O sea, es una oficina de 3x3 en Londres que organizan unos congresos, pero no tiene forma de recibir las armas de un grupo guerrillero y destruirlas y inventariarlas. Entonces, nuestro apoyo fundamental era García Márquez y el presidente de Venezuela, que era Carlos Andrés Pérez. Entonces, ya faltando una semana, era el presidente de la Internacional Socialista era el canciller de Alemania, Willy Brandt. Por supuesto, me quedaba a mí muy difícil hablar con Willy Brandt, sobre todo que Willy Brandt estaba en campaña electoral en la reunificación de Alemania. O sea, estaba en un tren metido 24 horas al día y era imposible hablar con Willy Brandt, y ya no sé qué hacer. Entonces le dije a García Márquez, le dije, no, esto ya no se puede, o sea, Willy Brandt no aparece. Entonces me dijo, ¿Carlos Andrés qué es? Entonces le dije, no, es vicepresidente de la Internacional Socialista. No, Carlos Andrés arregla eso. Fuimos a Venezuela, hablamos con Carlos Andrés, dijo, listo, pues todo lo hacemos, pero yo no respondo sino por soldados venezolanos. O sea, entonces, venir aquí, presidente Barco, podemos hacer todo el proceso de desmovilización del M-19, pero tenemos que autorizar 5 helicópteros venezolanos y unos 150 soldados de Venezuela que hagan ese proceso. Claro, ellos vienen bajo el manto de la Internacional Socialista. Barco dice, no, eso es baratísimo, listo. O sea, año y medio después del incidente de la corbeta Caldas, a Barco le pareció que valía más la pena dejar que fueran los oficiales y soldados venezolanos los que hicieran ese proceso, a empezar a regatear pues en ese tema. Y así se hizo, digamos, el proceso de firma de la paz con el M-19. Un mes después, o 20 y pico días después, asesinan a Carlos Pizarro en un avión que iba a Barranquilla. Un gran shock para mí, para todos los que habíamos participado en el proceso. Le pide al presidente Barco una audiencia, la junta directiva del M-19, el presidente lo recibe. Antonio Navarro está ahí, es el que preside esa junta, y le dice, al otro día era el entierro de Carlos Pizarro. Antonio Navarro le dice, presidente, queremos hablar en televisión en directo y dirigirnos al país. Entonces, no sé cómo son las reglas ahora, doctor Cepeda, pero en ese momento el ministro del Interior de Gobierno tenía que pedir el permiso, y
no podía, a nombre del presidente, y lo cedía a Antonio Navarro. Navarro se dirigió al país sin que nadie del gobierno supiera qué iba a decir. En un momento por supuesto, de calor, de irritación, de dolor tremendo, y en un país convulsionado por la violencia. Y Barco dijo, él sabrá qué dice, hay que darle el espacio a televisión, y habló Navarro, y de alguna manera ese discurso no solo tranquilizó a la opinión, sino generó, digamos, una situación política en la cual el asesinato de quien había hecho la paz, pues no fue el reflujo de la violencia para ese grupo, sino una aclimatación, digamos, del proceso de violencia. Del proceso, en medio de la violencia, del proceso de paz. Eso, digamos, muestra el carácter del presidente Barco, el carácter que él tenía, el carácter de demócrata que tenía, la claridad en que a veces es más importante cumplir unos objetivos que dar discusiones intermedias. O sea, 150 soldados venezolanos no importa, lo importante es que se haga la paz antes de las elecciones. Y así, digamos, muestra con esos hechos y esas manifestaciones lo que era Barco en términos de liderazgo y en términos de la paz. Yo agradezco mucho a la familia Barco, a Carolina, a Julia, a Diana y a Virgilio y a todas las familias de ellos que están aquí, que han permitido que la memoria del presidente Barco se mantenga vigente y a que se relieve en la opinión colombiana y para las nuevas generaciones lo que fue este presidente Virgilio Barco. Gracias.